conmigo Él es, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Cristo es nuestro capitán, firmes avanzar, almas hay que rescatar y sin vacilar. Jóvenes, el Señor llama hoy. Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Digno eres Volvimos, ¿cierto?, a la sala, así que ahora le dejamos el espacio a nuestro pastor Ricardo Castellón. Hermanos, les vuelvo a saludar, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuevamente el estudio de la palabra y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Ayer llegamos al punto de saber que uno de los grandes problemas que tuvo nuestra iglesia fue haberse opuesto al mensaje de la justificación por la fe de los pastores Waggoner y Jones. Cuando nuestra hermana White fue notificada que en los primeros años del año 1900 tendría que irse a vivir a Australia, también nosotros tenemos que reconocer que se percató que había una cierta oposición al mensaje de la justificación por la fe y había también una cierta oposición a la hermana White. Se podría decir en buen chileno que se pensaba que la hermana White era una viejita que estaba molestando. Entonces dijeron, mandémosla a Australia mejor, para que moleste allá y no moleste acá. Y la mandaron a Australia, pero el Señor prosperó el ministerio de la hermana White en Australia, y prosperó la obra en Australia, y luego, después de 10 años, hermanos, la hermana White no se murió. La hermana White volvió a Estados Unidos, gracias a Dios, y continuó con la predicación del Evangelio nuevamente acá en Estados Unidos. Los pastores Waggoner y Jones se desanimaron y se alejaron de la iglesia, lamentablemente, y se fueron completamente de los caminos de Dios.
Eso fue ocurriendo entre los años 1900 a 1905, y en el año 1900, en esos años de 1900 a 1905, la Iglesia Adventista sufrió, queridos hermanos, la mayor tragedia o apostasía que ha vivido a lo largo de la historia. El doctor John Kervin Kellogg, conocido por las azucaritas de Kellogg, ¿verdad? Nosotros a lo mejor hemos probado alguna vez estos alimentos que son las azucaritas de Kellogg. Ya no son de Kellogg, ahora tienen otro dueño, pero en aquel entonces el doctor Kellogg, que era una persona muy inteligente, muy capaz, ayudó en la construcción del sanatorio de Battle Creek. El sanatorio de Battle Creek en estos momentos existe en Estados Unidos, está a 1 hora y media está en Michigan, pero está a 1 hora y media de la Universidad de Andrews. Y fíjense ustedes, hermanos, que ya no es adventista ese hospital, haciendo un poquito memoria de lo que fue la historia denominacional de la iglesia, era uno de los hospitales más reconocidos en todos los Estados Unidos. Gente del gobierno se trataba en este hospital porque se ocupaban los remedios naturales que Dios había hablado a través de su sierva, y la parte científica se fusionaba con la parte natural. Y fíjense, hermanos, que había en Battle Creek, se había producido una situación bien especial. Existía la Review Herald, que era la casa editora de aquel entonces, existía la Asociación General, existía también el tabernáculo de Battle Creek, que podían entrar unos 3.500 personas, y estaba el sanatorio, y todo se estaba concentrando ahí. Dios no quería que sucediera eso con el adventismo, porque Dios quería que el adventismo se esparciera por todo el mundo, por todos lados, que la predicación del Evangelio, como dice Apocalipsis 10, es necesario que profetice de nuevo a mucha gente, ¿no es cierto?, naciones y lenguas, a todos lados se fue el Evangelio, pero se estaba concentrando. Yo tengo una teoría muy personal, yo creo que a veces cuando nos concentramos los adventistas en un solo lugar, no es saludable. El adventismo ha sido puesto en el mundo para ser dispersado por todos los lugares, para que toda la gente conozca la palabra de Dios y el mensaje que tenemos que dar. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar 2 veces en Battle Creek, conocer el nuevo hospital, que ya no es de la iglesia, conocer el nuevo tabernáculo, pero aquí sucedió algo bien interesante que voy a explicarle. Cuando la iglesia se concentró ahí, el doctor Kellogg levantó una de las teorías llamadas la teoría del panteísmo, donde él influenció y llevó a la iglesia a la primera apostasía generalizada más grande que ha tenido la iglesia adventista, donde le dio un resultado de creer las cosas creadas y decir, ahí está Dios, en esa rosa que está ahí, ese es Dios, pero no que la rosa fue creada por Dios, sino que Dios está ahí. Casi como un pensamiento que tiene la nueva era, que hoy día nos enseña que tú eres Dios, Dios está dentro tuyo, tú también tienes un pedazo de Dios, así que tú también eres Dios, pero eso no es bíblico, nosotros somos criaturas de Dios. Entonces, queridos hermanos, en la iglesia se escribió un libro llamado The Living Temple, el templo viviente, y el templo viviente era un libro que afirmaba todas las teorías que tenía John Kervin Kellogg. Y este libro, hermanos, produjo un cisma en la iglesia, porque él quería que fuera editado y a través de la venta de ese libro promover la nueva reconstrucción del sanatorio de Battle Creek, el cual no era orden de Dios. Él hizo nuevos planos, cosas lujosas, y al final, cuando la casa editora quiso emprender el trabajo de editar este libro, cosa que Dios a través de su sierva no había aprobado y que no quería Dios que eso se hiciera, la casa editora de aquel entonces comenzó a escribirlo, y la casa editora, hermanos, se quemó. Dios permitió que la casa editora se quemó. Bueno, se quemó el sanatorio, se quemó la casa editora y también se quemó el tabernáculo. Yo tengo algunas fotos ahí del lugar que no las puse hoy día, pero es interesante saber dónde estaba la Asociación General hoy día, hermanos. Es una esquina donde hay una especie de negocio y un cierre de latas, no hay nada. La Asociación General se encuentra en Washington. El sanatorio dista mucho de lo que fue el sanatorio de aquel entonces y no es de la iglesia tampoco. El templo se reconstruyó, pero cuando tú vas al templo, yo he tenido la oportunidad de ir a 2 cultos del templo, da mucha pena porque es un templo como para unas 2.000 personas y
no hay más de 80, 90 personas asistiendo al templo en un culto que, más que culto, parece un funeral, siendo bien honesto, muy, muy triste la situación que se ve ahí. Y todo eso, hermanos, se quemó porque no se estaba haciendo la voluntad de Dios. Y en una de las visiones, el Endejo ahí veía que un ángel con su espada tocaba la casa editora y la casa editora fue quemada. Hay algunos testimonios del cuerpo de bomberos que los mismos bomberos decían que mientras más agua echaban para apagar el incendio, era como que echaban combustible, y más se prendía y más se encendía, y eso se quemó completamente porque se había levantado en contra de lo que eran los designios de Dios, el propósito de Dios, que eso no se escribiera. Kellogg se separó de la iglesia, Kellogg se quedó también con el hospital, pero el hospital se quemó. ¿Por qué les estoy contando esto, hermanos? Porque esa gran apostasía fue conocida como la apostasía alfa. Pero Ellen de White escribió que en los días finales existiría una última apostasía antes de que Jesús regrese, que ocurriría dentro de la iglesia, que sería la apostasía omega. Tenemos la apostasía alfa, tenemos la apostasía omega, y por eso estamos estudiando la Biblia y el derramamiento del Espíritu Santo, porque lo único que puede repeler la apostasía, lo único que puede hacernos permanecer fieles en los días finales, es el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones, bajo un profundo escudriñamiento de la Escritura y un profundo arrepentimiento y búsqueda de Dios. El libro de Apocalipsis, hermanos, el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 que leímos ayer, vuelve a decir algo interesante en los versículos 14 en adelante. Apocalipsis capítulo 3 dice de esta manera, 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres solo refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Esta semana también, hermanos, mencionamos aquí elementos importantes. Por ejemplo, oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. Ya mencionamos que estos elementos que aparecen ahí tienen que ver con la justicia de Cristo, con el derramamiento del Espíritu Santo, este colirio que nos haga ver, y con la fe. Un poquito más adelante, en el libro de Apocalipsis, hay cosas que son bien importantes. Miren, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, hablando de la iglesia, dice 19:8, y a ella se le ha concedido, a la iglesia, que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo está vestida entonces esta iglesia? Está vestida de lino fino. Y esta justicia no es la justicia del ser humano, porque la Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Nos hemos vestido, pero ¿con qué justicia? Con la justicia de Cristo Jesús. Y esto es importante que lo sepamos, porque en el libro de Apocalipsis, también en el capítulo 7, si ustedes me acompañan al capítulo 7, y leemos el versículo 13, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, miren qué interesante, de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación, del gran conflicto final, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido ¿en qué? En la sangre del Cordero. O sea, la victoria está asegurada para el pueblo de Dios, pero por medio de los méritos de Cristo Jesús, no por medio del esfuerzo humano ni de la voluntad humana. Es verdad que dentro del plan de salvación también existe lo que es la santificación y la obediencia, pero la santificación y la obediencia es un resultado de la salvación en Cristo Jesús. O sea, yo acepto a Jesús como mi Salvador, acepto la justicia de Cristo que me representa en el santuario celestial y decido vivir una vida de obediencia.
Yo no acepto ser obediente para recibir la salvación, sino que obedezco porque he recibido la salvación en Cristo Jesús en virtud de sus méritos. Me voy a ir a algunas diapositivas para mostrarles un poquito más acerca de una muestra de reavivamiento y reforma. Hermanos, en la última reunión que se realizó en Minneapolis, Elena de White se dirigió a los dirigentes de la iglesia una vez más. Recuerden que ayer terminamos, yo quedé un poco triste cuando leímos que se había rechazado este mensaje, no se había derramado el Espíritu Santo como un gran Pentecostés, un segundo Pentecostés en el Congreso, por el rechazo del mensaje de la justicia de Cristo. Bueno, miren lo que dijo Elena de White a los dirigentes una vez más. Ahora nuestro encuentro está llegando a su fin y no se ha hecho ni una sola confesión. No ha habido ni un solo cambio para permitir que entre el Espíritu de Dios. A esta reprensión mordaz le siguió la resignación y un destello de esperanza. Si los pastores no reciben la luz, que es lo que se estaba hablando en ese congreso, quiero darle una oportunidad al pueblo. Quizá él pueda recibirlo. Esto dijo la hermana White terminando este congreso. Voy a avanzar un poquito más para mostrarles algo así. Dice, nunca he visto que una obra de reavivamiento avance con tanta minuciosidad y que sin embargo esté libre de toda excitación indebida. No hubo apuros ni atractivos, no se hizo pasar a la gente al frente, pero hubo una comprensión solemne de que Cristo no vino para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. O sea, ahora la predicación se empezó a llevar a diferentes lugares de Estados Unidos, pero a la iglesia, a los hermanos de iglesia, para que los hermanos conocieran acerca de la justicia de Cristo. Dice, el corazón honesto estaba listo para confesar sus pecados y dar fruto para Dios, mediante el arrepentimiento y la restauración, hasta donde les fuera posible. Parecía que respirábamos la misma atmósfera del cielo. Los ángeles verdaderamente rondaban entre nosotros. El viernes de tarde el culto comenzó a las 5 y no terminó hasta las 9. No se perdió tiempo porque todos tenían un testimonio viviente que dar. La reunión habría continuado por horas si se hubiese permitido que siguiera su curso completo, pero se creyó mejor terminarlo a esa hora. Yo no pude dormir esa noche casi hasta el amanecer. El Señor había visitado a su pueblo. Miren qué lindo testimonio, hermanos, cuando se empieza a exaltar el nombre de Jesucristo y su justicia. En los inicios de la iglesia, cuando la iglesia comenzó a predicar este mensaje ahora a los hermanos de iglesia, no solo a los dirigentes de la iglesia, en algunos lugares comenzaron a verse manifestaciones en la iglesia adventista del Espíritu de Dios de manera abundante. Imagínense, hermanos, que las reuniones, como se menciona acá, habría continuado por horas. Comenzaron a las 5 y terminaron a las 9. Hoy día nosotros vamos a un culto de oración, más en este sistema de Zoom, y lo que la gente más quiere es que el culto sea cortito. Y cuando las iglesias estaban abiertas acá en Chile y se hacía un culto de oración, en algunos lugares la gente estaba pensando en cerrar los cultos de oración porque no va nadie. Van 4 personas, 5 personas, hay una iglesia de 300 hermanos, van 8 personas. Entonces, hermanos, ahora nosotros vemos la distancia que tenemos con un reavivamiento verdadero de la piedad primitiva. Porque cuando esto comenzó a producirse en la iglesia, los hermanos entendieron quiénes eran ellos, pero quién es Jesucristo, nuestro mediador, nuestro Salvador, y empezaron a arrepentirse, a buscar a Dios y a pedir por el derramamiento del Espíritu Santo. Ustedes habían oído durante la semana que el último gran reavivamiento fue alrededor del año 1900-1905 en Gales, mientras la iglesia adventista estaba sufriendo una de sus peores apostasías a nivel mundial. El mundo estaba sufriendo el último gran reavivamiento de la historia de la iglesia cristiana, que fue mencionado en la ciudad de Gales, o en el país de Gales, ¿verdad?, en Inglaterra. Y miren, tengo acá algunos datos que dice, el reavivamiento de Gales fue la culminación global de un despertar en el orden mundial que enfatizó lo que se llegó a conocer como la vida llena del Espíritu, la vida triunfante, con énfasis en la santificación. Este movimiento pro santidad era el resultado de cristianos sinceros que se estaban cansando de la religión legalista, seca e intelectual, muy similar a la que los adventistas del séptimo día estaban experimentando en las décadas del año 1870 y 1880. Una promotora muy influyente de este movimiento era la así llamada Convención de Keswick, congresos bíblicos anuales que se reunieron durante décadas en Inglaterra y continuaron hasta bien avanzado del siglo
20 se establecieron con la intención de promover la santidad práctica. El equivalente de los Estados Unidos eran los congresos bíblicos de Northfield, bajo el auspicio de Dwight Moody, que eran promotores de estos reavivamientos y que duraron bastantes años. Fíjense, hermanos, que el Espíritu de Dios en la ciudad de Gales se apoderó por asalto, dice, y en 5 meses, miren lo que sucedió en 5 meses, hermanos, 500.000 de personas se hicieron cristianas, 500.000. ¿Cuánto nosotros en Chile llevamos con el adventismo? Más de 120 años, y hermanos, por año ganamos, no sé, 6.000 personas. Por año, entre los 45.000 miembros que asisten a la iglesia se ganan 6.000 personas. Aquí en 5 meses el Espíritu de Dios convirtió a 500.000 de personas. Extraordinario, ¿verdad?, lo que puede hacer la obra del Espíritu Santo. Y las tabernas se declararon en quiebra por falta de clientes. Los embarazos extramatrimoniales prácticamente desaparecieron. Los jueces le daban guantes blancos, ningún caso para procesar. Nada de asaltos, robos, violación, asesinato ni estafa. La delincuencia simplemente se paralizó. Los municipios realizaban reuniones de emergencia a fin de decidir qué hacer con tantos policías sin nada para hacer. Algunos se volvieron creativos. En vez de patrullar en los partidos de fútbol o los bares de noche, comenzaron a cantar en las iglesias. Había tantos mineros de carbón que entregaron su vida a Jesús y dejaron de usar lenguaje soez, que los caballos usados en las minas disminuyeron la producción al no saber lo que ahora les decían. Antes trataban a los animales con groserías, pero ahora se habían convertido a Jesús y decían, muévete caballito, y los caballitos ya no reaccionaban bien, no se movían porque, hermanos, esos hombres se habían entregado a Jesús. Era una cosa extraordinaria lo que estaba ocurriendo y ocurrió en ese lugar. El cristianismo, hermanos, se duplicó para 1910. En la India, miren, hermanos, cómo el efecto fue mundial, no es solo de un lugar, es un efecto mundial de lo que se produjo en la iglesia cristiana. En la India la población cristiana aumentó al 70% entre 1905 y 1906. América Latina experimentó un 180% de crecimiento desde el año 1903 hasta el año 1910. En los Estados Unidos se sumaban 35.000 miembros nuevos a la iglesia metodista cada año. Los bautistas del sur vieron un incremento del 25% en solo un año. Y los presbiterianos nombraron el año 1905 como el año más notable de la evangelización. Aunque no estaban directamente involucradas, hasta la iglesia adventista del séptimo día experimentó un crecimiento inusual por causa del derramamiento del Espíritu Santo en el mundo. El reavivamiento tuvo un impacto de lo más asombroso en las grandes ciudades, los mismos lugares en que los líderes adventistas debían concentrar sus esfuerzos, según el Ellen White. Estaba ocurriendo algo extraordinario, pero como les dije, hermanos, en la iglesia había un tremendo conflicto con esta apostasía dirigida por John Kevin Kellogg. Ahora, voy a mencionar un poquito esto. El Ellen White hizo una pregunta en uno de sus escritos en el año 1904 y dice, ¿por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de él, oramos por él y predicamos de él? O sea, ahí está mencionando la necesidad que había de ese mensaje en la iglesia, y hoy día, hermanos, es la misma necesidad que tenemos de hablar del Espíritu, pedir del Espíritu Santo, predicar del Espíritu Santo. Es un llamado de Dios. Miren, ella desafió a los pastores para que oraran por el bautismo del Espíritu Santo. Estoy hablando de nuestros pastores. Y dice que se reunieron en grupos, como lo estamos haciendo hoy día, hermanos, en grupos, miren, para pedir ayuda y sabiduría a fin de llevar adelante la comisión de Dios en el mundo. Es privilegio de todo cristiano no solo esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y al final, hermanos, dice, rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Orad por el Espíritu Santo. Dios respalda toda promesa que ha hecho. Con la Biblia en la mano, decir, he hecho como tú dijiste, presento tu promesa, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Cristo declara, por tanto, os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermanos, la pregunta de hoy día es, ¿creemos en estas promesas que el Señor Jesús hizo a su iglesia? Amén. Yo creo que creemos que el Señor está dispuesto a derramar su Espíritu.
Creo que también estamos un poco cansados de la vida de este mundo, con tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta enfermedad, tantos conflictos, tantas situaciones que nos descolocan, una nueva enfermedad, una pandemia, la falta de trabajo, las necesidades, la violencia, la muerte. Nosotros que vivimos en una ciudad tan grande como Santiago y a veces no queremos ver las noticias porque las noticias nos brindan solamente amarguras, cosas trágicas. ¿Cómo vamos a querer seguir viviendo en este mundo? En realidad, hermano, este es un momento en el cual el Señor anhela derramar su espíritu sobre la iglesia, y la iglesia somos nosotros, para volver pronto. Él quiere que nos preparemos para que Él vuelva pronto a buscarnos a nosotros y llevarnos a morar, ¿verdad?, al reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo más, hermanos? ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? En enero de 1903, la sierva del Señor escribió algo que todo hijo de Dios debiera considerar con atención. Ella escribió en una reunión del Congreso de la Asociación General del año 1901, donde se manifestó el derramamiento del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, que aquí hay una visión y a lo mejor ustedes la vieron. En el Congreso anterior, no en este, en el anterior, en el año 2015, se hizo un video que promovió el reavivamiento que podía haber sido. No sé si ustedes lo vieron. Este es un video que muestra que en una reunión del Congreso algunos pastores se pusieron de pie y comenzaron a pedirse perdón. Uno habló y le pidió perdón a otro y luego otro. Los organizadores del Congreso se pidieron perdón y estuvieron largo rato, horas y horas, y después de haberse pedido perdón ellos oraron y hubo un derramamiento abundante del Espíritu Santo. Bueno, aquí en la parte final de la cita dice, y agregó que la obra continuó hasta altas horas de la noche, casi hasta el amanecer. O sea, en ese congreso, los pastores, los dirigentes de la iglesia, se pidieron perdón y estuvieron toda la noche confesando su falta entre ellos, pidiéndose perdón entre ellos y orando a Dios. Esta era una visión que tuvo la hermana Juay. Lo lamentable de esto, hermanos, es que esa visión no se cumplió en el Congreso, porque no hubo ninguna manifestación de humildad ni de perdón. Y ella después escribió, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Ella reflexionó en esto en el año 1901. Esto es terrible, hermanos, porque se esperaba el Espíritu de Dios que en el Congreso de 1901 los pastores, los dirigentes de la iglesia, se reconsagraran a Dios, se pidieran perdón, recibieran el Espíritu y se terminara la predicación del mensaje de los tres ángeles. Y como eso no se cumplió, esto es lo que el Espíritu de Dios le reveló a la hermana Joy, le dijo, esto es lo que podía haber sucedido, pero no sucedió, no porque yo no quise, ¿verdad?, dice el Señor, sino porque no hubo un espíritu de humildad. Hermanos, no sucedió, pero tendrá que suceder con nosotros, ¿verdad? Amén. No sucedió en ese tiempo, pero tendrá que suceder con nosotros. El Espíritu Santo todavía está obrando en la iglesia. Nunca nos ha abandonado, hermanos. Hoy obra a través de cientos de creyentes fieles y continuará haciéndolo, pero el Señor, el Espíritu de Dios, quiere hacer más. Quiero leer este párrafo que dice, Cristo espera con paciencia que su iglesia le permita entrar, que responda a su llamado, a la odisea de comprar la fe refinada por el amor, la justicia de Cristo, el discernimiento del Espíritu, a fin de que el fuerte clamor de la lluvia tardía pueda culminar la obra de Dios con poder y gran gloria. Cuando Cristo entre en las partes más ocultas del corazón de su pueblo, el mundo se convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, esto es profundamente para nosotros. No es para generaciones que vendrán, no es para generaciones que pasó, es para ahora, este es el momento. Dios es el más interesado en derramar su espíritu en la iglesia hoy. Dios es el más interesado en que se produzca un reavivamiento y una reforma en nuestros corazones antes de que Él regrese. Mañana puede ser demasiado tarde para nosotros. Hoy es el momento de que tenemos que clamar como pueblo de Dios. Tenemos que hablar con los hermanos, tenemos que compartir este mensaje, tenemos que contarle la historia de lo que pasó en la iglesia. Mira, hermano, esto pasó en ese tiempo. Y el Señor estaba dispuesto a venir, dispuesto a utilizar a los líderes de la iglesia, a los hermanos, a todos para terminar la predicación del Evangelio. Hoy día se repite la misma condición.
Necesitamos buscar a Dios, necesitamos clamar por el Espíritu de Dios, necesitamos pedir el Espíritu Santo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Necesitamos humillarnos, arreglarnos con los hermanos, confesar nuestras faltas los unos con los otros y por supuesto con Dios. Y cuando, hermanos, hay confesión, hay humillación, el Señor exalta a su pueblo. Recuerde que el que se humilla será exaltado. Pero aquí nosotros no estamos buscando, no debemos buscar nunca una exaltación humana, sino una exaltación del nombre de Cristo Jesús. La verdadera iglesia, la que recibe el Espíritu de Dios, no se exaltan los hombres a sí mismos, sino que exaltan el nombre de Cristo Jesús. Hoy, hermanos, es el momento de levantar a Cristo y su justicia, de terminar el mensaje que Dios nos dio, el triple mensaje angelical, y de prepararnos para la segunda venida del Señor Jesús. Hermanos, que hoy Dios nos bendiga en este día que vamos a iniciar con actividades, que hoy el Señor nos llene de su Santo Espíritu, y mañana nos volvemos a encontrar a las 6 de la mañana para seguir orando y estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Le damos gracias a nuestro pastor Ricardo por el mensaje de esta mañana, ¿cierto? Que son muy alentadoras, el mensaje del Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y como él dijo, invitamos para mañana, que nuevamente nos queda mañana y el viernes, nos quedan 2 días de desafío. Así que invitamos a los hermanitos que podamos conectarnos mañana nuevamente a las 6 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Así que vamos a cantar el canto lema. Queremos hoy pedir, Señor, tu poder, tu poder. No hay otra forma de avanzar, tu poder, tu poder. Con tu poder nos haremos fuertes. Con tu poder vamos a vencer. En tu poder está nuestra esperanza. Envía tu poder. Estamos tan cansados ya, oh Señor, danos poder. Renueva nuestro corazón con poder. Danos poder. Con tu poder nos haremos fuertes. Con tu poder vamos a vencer. En tu poder está nuestra esperanza. Envía tu poder. Con tu poder nos haremos fuertes. Con tu poder vamos a vencer. En tu poder está nuestra esperanza. Envía tu poder. Envía tu poder. Le pedimos a nuestro pastor que nos guíe en oración. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, queremos agradecer tu bondad, tu misericordia a través de Cristo Jesús. Pedirte una bendición por cada hijo tuyo que se ha conectado en esta mañana. Pedirte que el Espíritu de Dios nos bendiga a todos los que estamos acá en Chile y los que estamos fuera de Chile. Y Amén. bendiga, Señor, nuestra iglesia en el mundo entero. Necesitamos hoy día más que nunca de tu presencia y de tu preparación, Señor, para tu pronta venida. Señor, permite Amén. que este sea el inicio de un gran reavivamiento y reforma en tu iglesia
y que juntos, Señor, podamos unirnos como pueblo, pedir perdón por nuestras faltas, humillarnos, Señor, y creer que la promesa del Espíritu Santo será derramada en nuestra vida. Gracias por todo, Padre. Oramos en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén.